Buenas noches. Ya van casi 15 días hábiles de paro de los funcionarios públicos en todo el país y todavía no se ve humo blanco en el horizonte. Y para hablar sobre lo que ha sido este largo periodo de paralización, hemos invitado al presidente regional de la ANEF, a Marcelo Barrera, para conversar en qué estado han estado las conversaciones y qué posibilidades de solución se ven en el corto plazo. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por su invitación. Gracias por venir y bueno, ha sido un paro bastante prolongado, hace tiempo que no teníamos una movilización tan importante. Cuéntanos cuáles han sido los principales ejes de esta movilización y en qué cosas el gobierno ha estado más duro o sencillamente cerrado a llegar a un acuerdo. Bueno, nosotros, tal como usted dice, nosotros ya vamos a completar la tercera semana de movilización, donde se han presentado varios hitos para nosotros son de gran importancia. Partimos por una negociación, ambas partes pusieron su planteamiento en la mesa, nosotros partimos con un 7,5 solicitando y el gobierno con un 2,9. Empezaron a desarrollarse las movilizaciones en todas las regiones del país, en algunas con mayor intensidad que otras, pero acá en Arica particularmente tuvieron gran convocatoria las movilizaciones que nosotros hicimos. Bloqueamos algunas calles, bloqueamos algunas carreteras, llamamos la atención al respecto y ese hecho motivó que el gobierno modificara ese primer guarismo de 2,9 y lo subiera a un 3,2. Al mismo tiempo, la mesa del sector público bajó la proposición de un 7,5 a un 7%. Y ahí, que empezamos muy bien las conversaciones porque todo eso ocurrió en muy pocos días, pero posteriormente a eso las conversaciones se estancaron. Ya no hubo la relación entre la mesa del sector público y el gobierno y ahí empezaron todas las demás situaciones que nosotros vimos con un veto presidencial que fue rotundamente rechazado y etcétera, etcétera, lo que obligó ahora finalmente a nuevamente instaurar la mesa, pero ahora nuevamente estamos estancados en las conversaciones. Claro, porque estuvieron el fin de semana conversando y finalmente nuevamente el gobierno mantuvo este 3,2% y de ahí no se ha salido. ¿Han visto la posibilidad de volver a conversar con el gobierno? ¿Ha habido una invitación formal? Porque entiendo que está el gobierno como negociando con el Parlamento el día de hoy, pero con ustedes no. O sea, sí, ¿cuál es la salida que está buscando el gobierno? Esa es la forma de negociación que nosotros, como mesa del sector público, no entendemos mucho. Porque la negociación entendemos que tiene que ser con la mesa del sector público, que es la que representa a todos los trabajadores públicos del país. No obstante, el gobierno se ha empecinado en mantener conversaciones con los jefes de partido, con los jefes de las bancadas, a fin de obtener el apoyo político de sus proyectos. Nosotros lo consideramos que eso es un error, porque nosotros no estamos viendo un reajuste de carácter político, nosotros estamos viendo un reajuste en justicia a las remuneraciones del sector público. Es cierto que el gobierno nos invitó a conversar a partir del viernes pasado, se formó una mesa de negociación, se pudo obtener algún avance, se presentaron nuevos proyectos, en ese momento la mesa del sector público bajó el porcentaje requerido de un 7% a un 4%, lo que significa una imagen clara de que nosotros tenemos plena voluntad de lograr acuerdos y de conversar en forma seria y productiva y con avances significativos. No obstante, el gobierno se ha mantenido en su tosudez de mantener el 3,2%, solamente ha hecho algunas variaciones en los porcentajes de los bonos que promete, pero sustancialmente, como un aumento en remuneraciones, no ha habido nada que pueda satisfacer la posición del sector público. En este aumento de este 3,2%, como para que la gente lo entienda, ese 3,2% es prácticamente el IPC proyectado para el próximo año, o sea, en el fondo lo que el gobierno proponiendo es mantenerles en el fondo el sueldo el próximo año. Exacto. Eso es lo que está... Buen punto, porque no se entienda que de lo que tenemos va a haber el reajuste del 3,2, porque podría ser significativo. No es así, porque el 3,2 vale menos la variación del IPC, no alcanza a ser el 3,2 en forma real. Y es por eso que la mesa del sector público se ha mantenido firme en pedir un reajuste mayor. No solamente por una cuestión numérica, sino que también por una cuestión de precedentes que se puedan formar para futuras negociaciones y tomando en consideración y sin dejar de lado que la base del sueldo, de reajustabilidad que se logra a los empleados públicos sirve de base después para las remuneraciones del sector privado. Por lo tanto, es un tema bastante importante y que abarca prácticamente a toda la ciudadanía. Una de las cosas que la gente cuestiona en este contexto de lo que está ocurriendo
es que todos los años se tenga que vivir este conflicto. ¿Ustedes en la negociación tienen incluido buscar un mecanismo que permita hacer reajustes cada mayor cantidad de tiempo y no todos los años, con el objeto precisamente de evitar estos conflictos todos los años que obviamente de alguna forma afectan directamente también a los usuarios, a los servicios públicos, a la tranquilidad a veces del país en su funcionamiento, etcétera? ¿Usted tiene alguna fórmula también planteada en las propuestas del gobierno? Es difícil para nosotros porque no existe un procedimiento de negociación colectiva que tenga cierta reglamentación. Nosotros todos los años nos juntamos con el gobierno y conversamos sin ningún tipo de obligación por ninguna de las dos partes. A nosotros nos gustaría que se estableciera una suerte de protocolo de negociación y que se partieran con algunas bases, que no tuviéramos que negociar todos los años quizás, tal cual como se negoció el ingreso mínimo para el sector privado, que año a año antiguamente era todos los años nos veíamos enfrascados en la misma discusión, claro. Ahora se negoció por 2 o 3 años, lo que evita el desgaste en esa época del año. Nosotros queremos lo mismo, nosotros proponemos lo mismo, que se asegure cierta reajustabilidad, que pueda ser conversable, digamos, año a año, pero en otros términos, en términos menores. Y eso es lo que ha propuesto la Mesa del Sector Público, pero tampoco hemos tenido una respuesta muy satisfactoria por parte del gobierno. Algunas de las cosas que se dice en torno a quienes se oponen un poco a este paro, o por lo menos de lo que ha salido como mitos en torno a lo que ha sido esto del paro de los funcionarios públicos, tiene que ver con que los trabajadores públicos tienen sueldos altos. Cuéntenos cuál es la realidad de la mayoría de los trabajadores públicos. Claro, si uno se fija en los sueldos altos de funcionarios de alto rango, son sueldos altos. Pero ¿cuál es la realidad del promedio de los trabajadores públicos? Eso es cierto, no es alejado de la realidad que las remuneraciones del sector público son superiores a las del sector privado. Pero no podemos eso atribuírselo a los trabajadores, a los funcionarios. Porque si nosotros vemos las capacitaciones que han tenido los funcionarios públicos, las evaluaciones de los desempeños, las nuevas cargas de trabajo que han sostenido. Yo soy fiscalizador de la Inspección del Trabajo. A nosotros nos viene una sobrecarga de trabajo con lo que significa la reforma laboral que se implementa a partir del 1 de abril del año que viene. Y eso es una sobrecarga de trabajo, donde los funcionarios, en su mayoría de los casos, han tenido que autocapacitarse. Y eso va significando que los funcionarios cada año vayan siendo sobrecapacitados y que no se vea reflejado en un aumento de remuneraciones que sea acorde con el nivel. Y hay que tomar en cuenta que los funcionarios del sector público de Chile son uno de los mejores de Latinoamérica, son uno de los más capacitados. Los sistemas de evaluación de desempeño así lo dicen. Todas las metas y las que se proponen los distintos gobiernos tienen éxito por la gestión de los trabajadores del sector público. Y también una cosa que también la gente a veces no sabe, que los funcionarios públicos no se les paga año por servicio si dejan sus cargos. O sea, a diferencia del mundo privado, que cuando lo despiden o lo sacan, reciben años de servicio, esos bonos, digamos, entre comillas, o esos beneficios no lo tienen los trabajadores del sector público. Nosotros tenemos en Arica, particularmente, el 80% de los funcionarios en la contrata. Eso significa que el 80% de los funcionarios tienen un alto grado de inestabilidad laboral. Y ellos el 1 de diciembre son notificados si continúan o no continúan. Indistintamente que puedan llevar 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40 años de servicio. Si ellos están en la contrata, los 1 de diciembre sufren la incertidumbre de no saber si van a seguir o no van a seguir. Y en el hecho de los funcionarios que son desvinculados de los servicios, ellos se van con la última remuneración percibida y nada más. Es extraño a veces que el Estado pelee por, entre comillas, o sea, parte de estas reformas laborales, por mejorar en el sector privado, y resulta que el Estado es bien mal empleador en ese sentido, porque tiene estas hartas plantas en funcionarios de contrata, pero también en honorarios también. Hay plantas abultadas de gente que trabaja en horario y vive esa misma situación, de la incertidumbre año a año y no tiene ningún tipo de beneficio. Ustedes como ANEF también tienen incluidas estas peleas, digamos, que van por estos tipos de funcionarios que son los más desprotegidos del sistema. Nosotros como Mesa del Sector Público, con el gobierno hemos instaurado una serie de mesas de trabajo que en distintos temas,
Algunos han tenido algunos avances. Por ejemplo, la ley de incentivo al retiro era una mesa que se había conformado con el sector público y logró sus frutos. No es lo mejor, pero por lo menos significa un avance. Y al mismo tiempo se han establecido otro tipo de mesas de negociación, la estabilidad, la carrera funcionaria, materias de orden de permisos parentales, y etcétera, etcétera. Son una serie de materias. Y entre eso está también el tema de trabajadores a honorarios. Ellos tienen la mayor inestabilidad que existe porque no tienen ningún tipo de previsión, no tienen ningún tipo de garantía al interior de los servicios y su inestabilidad dura hasta cuando el jefe de servicio dictamina no son necesarios sus servicios y se terminó la relación laboral. Claro. Oye, ¿cómo ha estado la relación en torno de ustedes con las autoridades regionales? Y lo digo puntualmente porque ustedes el día viernes manifestaron su molestia con la intendente regional, Gladys Acuña, porque no los recibía y de hecho terminó en un impasse que terminó con la salida de la Seremi de Gobierno, Karina Videla, bastante fuerte. ¿Cómo ha sido esta relación con la intendenta? Nosotros, y esto es una serie de acontecimientos que han ocurrido con la intendenta, nosotros, tanto como ANEF en la forma particular, teníamos muy buena relación con los intendentes y particularmente con esta intendenta. Habíamos conversado con ella, habíamos comprometido mesas de trabajo, teníamos una muy buena comunicación con ella. Puertas abiertas, nos poníamos de acuerdo, nos juntábamos, no teníamos ningún inconveniente. Pero mientras no tuvimos problemas. Cuando empezaron los problemas, se empezó a nublar un poco la situación. Ella, es cierto, como dice la prensa, nos citó a una reunión. Pero nosotros no accedimos a esa primera reunión porque ella solamente quería que fuera una parte de los dirigentes de la mesa del sector público, que son 15 organizaciones importantes, con un alto número de socios que representan. Por lo tanto, ¿cómo discriminábamos nosotros qué dirigente iba y quién no iba? Eso, más allá de ganarnos algún beneficio, nos podía generar un alto costo al interior de la mesa del sector público porque podrían generarse divisiones. Nosotros se lo planteamos a la intendenta, le dijimos las razones, ella entendió y nos citó nuevamente en otra reunión, donde sí nos iba a atender a todos. Pero el tiempo en que nos citó y al tiempo en que se iba a desarrollar la reunión era sumamente... largo, extenso. No, era muy corto, eran las 3 de la tarde y nos citó a las 3 y media. Una cosa así, ¿me entiendes? Entonces, ya los dirigentes habíamos ido a la marcha en la mañana, habíamos hecho actividades, muchos de ellos van a ver a sus asociados en la tarde, etcétera, etcétera. Entonces, juntarnos, ponernos de acuerdo cuál era el planteamiento que le íbamos a llevar, era un tiempo absolutamente insuficiente. Se lo planteamos, no podía alargar la convocatoria porque tenía que viajar en la noche. Y nosotros la invitamos formalmente, como mesa del sector público, capitaneada por don Osiel Contreras, que es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, le entregamos una invitación para que ella al día siguiente fuera hasta la sede de la CUT y ahí se juntara con nosotros. Y eso no ocurrió. Ya. Entonces nosotros dijimos, bueno, no vino porque no está en Arica. Claro. Pero el otro día nos dimos cuenta que sí estaba en Arica. Entonces, para nosotros fue una clara señal de que no tenía mucha intención de juntarse con nosotros. ¿Y qué le parece el epílogo que tuvo esto en esta declaración que denuncia la ex Seremi Gobierno de que nunca dijo y apareció el día sábado y que finalmente hizo que renunciara? ¿Qué le parece que haya ocurrido esto a propósito de la movilización de ustedes, ¿no? Para nosotros es lamentable, porque todos estos hechos podrían haberse subsanado mucho antes. Siempre me preguntan a mí, ¿qué sacan ustedes con hablar con la intendenta de la región si el problema se resuelve en Santiago? Sí, eso es cierto. Nosotros como mesa regional tampoco vamos a resolver nada, pero sí hay que dar señales. Ella es la representante del gobierno acá en la región y para nosotros habría sido muy importante, fundamental, saber que la intendenta nos escucha. Son señales que para nosotros son sumamente importantes. Lamentamos nosotros que se haya resuelto a través de la dimisión de la secretaria general de gobierno porque ella siempre estuvo con los trabajadores, siempre estuvo un lazo muy cercano con los trabajadores. A mí me consta, yo soy presidente de la ANEF, ella siempre conversaba con nosotros y no solamente con la ANEF, sino que con todos los trabajadores de todas las actividades sociales. Ya. Pensamos que se podría haber resuelto de una forma distinta.
¿Y ahora qué se ve en el horizonte? ¿Sigue el paro por lo menos para el día de mañana o hay alguna posibilidad de que sea por más días? ¿Cómo lo están viendo? La suerte que va corriendo nuestra movilización se va dilucidando al finalizar la tarde de cada una de las jornadas, que es cuando ya se agota la posibilidad de sostener reuniones. No está más decir que los dirigentes en Santiago se mantienen alertas porque ellos responden al llamado del gobierno. Les dice, mira, nos juntamos a tal hora en tal hotel y ellos concurren. Y cuando ya se agota la tarde, cuando ya muere la tarde y ya se están dando cuenta que no son citados a ninguna reunión, ellos nos informan a nosotros cuáles son los pasos a seguir para el día siguiente. Así que a lo menos el miércoles, mañana miércoles siguen en paro, digamos, los funcionarios públicos. Exactamente. Y mañana sabremos si, ojalá, haya una buena solución por el bien de ustedes y por el bien del funcionamiento de la región y el país, digamos. Nosotros esperamos que esto se solucione pronto. Los socios, los funcionarios que son los que salen a las marchas día a día, están agotados, están cansados. Esto no quiere decir que no tengan el ánimo de seguir protestando, porque ellos tienen bien internalizado que de la única forma de poder lograr los derechos que nosotros estamos pidiendo, un reajuste digno, es manifestándonos en las calles. Existe cansancio, pero las ganas aún se mantienen vivas y nosotros estamos esperando que desde Santiago nos puedan decir que hay un reajuste conveniente para nosotros y poder deponer la movilización y empezar a corregir todas las cosas que puedan estar pendientes y que hayan quedado producto de nuestra movilización. Para terminar, ¿qué le parecen las palabras del Contralor? Que si no trabajan no se les paga. Bueno, eso es lo que él tiene que decir. Eso está de perogrullo, ¿no? Si una persona no trabaja, es lógico que no se le puede pagar. Pero la misma jurisprudencia de la Contraloría ha dicho que para que eso se pueda efectuar tienen que evacuarse los sumarios correspondientes. Y los sumarios correspondientes tendrán que probar que el funcionario no concurrió por razones que le sean absolutamente imputables a él. Y aquí es difícil probar eso. Porque nosotros, y se lo digo con un ejemplo, nosotros tenemos muchos funcionarios que no están paralizados porque tienen nivel de jefatura, claro, pero se han visto impedidos de trabajar porque el servicio donde trabajan está bloqueado. Claro. Entonces, ese jefe de servicio que no está adherido a la paralización, según lo que dice el Contralor, habría que descontarle los días de sueldo. Por eso que tienen que instaurarse los sumarios. Nosotros como ANEF y el resto de la Mesa del Sector Público estamos atentos que se instauren los sumarios, que se haga el debido proceso. Y si el debido proceso arroja que tienen que hacerse los descuentos, se tendrán que hacer los descuentos. Pero no es tan fácil, como dice el Contralor. Poder demostrarlo así de exacto, es el peso de la prueba, es lo difícil. Muchas gracias, Marcelo, por habernos acompañado esta noche y estaremos atentos, como hemos estado toda esta semana, acompañándolos para seguir desde cerca la noticia de cómo está la movilización de los trabajadores del sector público, y así que seguiremos en alerta con ustedes aquí desde Morrovisión. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.